¿qué rayos está pasando con Hungría? Un país que es miembro de la Unión Europea, un país que es miembro de la Alianza Atlántica, pero que de repente, de la noche a la mañana, Joe Biden les dice que ellos están viviendo una dictadura. No solamente eso, una tensión en la cual sale, por ejemplo, Hungría a decirle a Ucrania que no va a ganarle nunca a Rusia. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué un aliado tan importante, de nuevo, de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, empieza a tener pugnas incluso con Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Hungría ha decidido convocar al embajador de Estados Unidos por los comentarios de Biden sobre una supuesta dictadura. Sí, el gobierno de Hungría ha llamado formalmente a consultas al embajador de Estados Unidos en el país europeo, David Pressman, luego de que las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden llegasen a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que dijo? Pues Biden comentó que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no cree en la democracia y busca una dictadura. Sí, no estamos obligados a tolerar este tipo de mentiras de nadie, incluso si esa persona es el presidente de Estados Unidos. Esto es lo que comentó el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, en una conferencia de prensa el día de hoy. La escalada diplomática se produce después de la visita del primer ministro Orbán a Estados Unidos, donde se supone iban a hablar y llevarse bien, pero se va y Biden, mientras el otro está en el avión, le dice que es un dictador. Y de hecho hay que tomar en cuenta algo: esta reunión fue con el expresidente Donald Trump en Florida y no tuvo ningún encuentro con funcionarios de la administración de Joe Biden. Esto entonces es una suerte de respuesta, por así decirlo, electoral. El 9 de marzo, durante un acto en la campaña de Filadelfia, Biden se refirió a la reunión de Trump con el propio Viktor Orbán de la siguiente forma: ¿saben con quién se reúne hoy en Mar-a-Lago? Orbán de Hungría, quien declaró rotundamente que no cree que la democracia funcione, que busca la dictadura. Sí, en este sentido, Szijjártó, el representante de Hungría, ha comentado que después de que esta mentira sobre el primer ministro fue dicha, convocaron al embajador de Estados Unidos al ministerio, quien estuvo durante ese día y fue recibido por el viceministro Levin de Magyar, y le preguntaron al embajador que les mostrara la cita con el lugar y la fecha precisa en la que el ministro había dicho esa frase que el presidente de Estados Unidos le estaba atribuyendo. Esto comentó Szijjártó en la conferencia de prensa. Sin embargo, el final fue bastante triste, o por así decirlo, incluso incómodo para el funcionario estadounidense, porque no existe esa declaración. Lo que ha terminado añadiendo Viktor Orbán es que obviamente no le pudieron enseñar nada, así que no hubo una respuesta sustentada de ningún tipo, y el embajador dijo que la posición oficial de Estados Unidos es que están construyendo una dictadura en Hungría, lo que está provocando que las relaciones bilaterales sean extremadamente difíciles. Es decir, que según Estados Unidos, su aliado de la Alianza Atlántica, su aliado de la Unión Europea, está creando una dictadura. Pero hay que ver lo que está sucediendo realmente, o al menos lo que está sucediendo en Hungría. Y es que resulta que un canciller húngaro ha afirmado que Ucrania no le va a ganar nunca a Rusia. Y tal vez este tipo de declaraciones no le sientan nada bien, no solamente a Occidente, a Joe Biden, sino a la campaña electoral. Y es que, como lo muestran las más recientes victorias rusas en el campo de batalla, como lo que ha sucedido en Andeyevka y ahora también en Neveskoye, Ucrania no puede ganar en el conflicto contra Rusia. Esto ha sido asegurado por el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en una entrevista para el podcast Trade Status de el propio Washington Times. Sí, en este caso se comenta que están bastante seguros de que Ucrania no puede ganar esta guerra contra Rusia, ya que Rusia ahora está ganando terreno y avanzando en el frente, terminó comentando el canciller húngaro. Estas declaraciones no están sentando nada bien a Occidente, y el hecho de que Viktor Orbán, que Péter Szijjártó salgan a declarar esto, está generando una tensión entre los propios aliados. Si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia las va a tratar como invasoras. Esto ha advertido el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Dmitry Kilishev, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, al que pertenece, por ejemplo, el medio ruso Sputnik. El propio presidente ruso ha comentado que Estados Unidos anunció que no va a enviar tropas, pero ellos saben que las tropas estadounidenses en el territorio ruso son invasores, y así lo van a tratar, incluso si aparecen en el territorio de Ucrania. Terminó comentando Putin, agregando que Washington entendería esa situación.
Claro, de hablar de entender a un conflicto armado, el escenario es complicado. También ha sostenido que su país está preparado para una eventual guerra nuclear desde el punto de vista técnico-militar. Estamos hablando ya de discursos que siguen elevándose, que siguen en escalada, en un escenario que puede ser desolador ya no solamente para Rusia, para Ucrania, para Estados Unidos, sino para el mundo. En este contexto, el propio Vladimir Putin ha recordado que Moscú posee una triada nuclear que es la más moderna del mundo, incluso mayor a la de Estados Unidos. No ha descartado realizar pruebas nucleares incluso si Washington hace lo mismo, y ha negado que el ejército ruso haya pensado de hecho en utilizar lo que algunos han denominado como armas nucleares tácticas. Durante los meses que hasta ahora ha durado el conflicto ucraniano, sencillamente esto no ha pasado por sus cabezas. O al menos, de nuevo, esto es lo que dice Vladimir Putin. Sin embargo, ha advertido que las armas nucleares podrían ser utilizadas en caso de que se corra peligro en la soberanía de Rusia. Él mismo ha dicho que las armas existen para ser utilizadas, y esto ya empieza a preocupar. También ha comentado que tienen los propios principios según los cuales están listos para utilizar este armamento y cualquier arma, incluida a la que ha mencionado en la entrevista que ha llevado a cabo el presidente ruso, si se trata de la protección de la existencia del Estado ruso o si hay una amenaza en la soberanía e independencia. Ha comentado Vladimir Putin respondiendo pues a la pregunta sobre la posibilidad de utilizar este tipo de armamento entre Moscú y Kiev. Según el mandatario ruso, Biden es un representante de la escuela política tradicional y justamente eso se está confirmando. Sin embargo, más allá del presidente demócrata, ha dicho que Estados Unidos tiene en sus círculos de poder a personas especialistas en disuasión estratégica en las relaciones ruso-estadounidenses. Y, como ya lo he expresado en otras ocasiones, Putin ha enfatizado que Moscú está dispuesto, a negociar con Kiev, siempre y cuando el diálogo sirva para llevar a un acuerdo de verdad y no para el rearme de las fuerzas ucranianas, como ha acusado Rusia que ha sucedido en el pasado. Ahora, en este contexto tan preocupante, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, había declarado que Estados Unidos no planea enviar un contingente militar a Ucrania. Sin embargo, la administración rusa sale al frente a hacer este tipo de declaraciones, sobre todo por lo que dijo en su momento el presidente francés Emmanuel Macron y que hemos comentado en anteriores videos. El escenario es bastante complicado y la administración rusa sabe muy bien lo que va a hacer en caso de que se encuentre con tropas de otros países dentro de Ucrania. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.